¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Mi nombre es Carlos Castañeda Peralta. Conmigo están desarrollando el curso de literatura y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que hemos titulado Teoría, Géneros y Figuras Literarios. Eh, Antes de empezar, tenemos que tener en consideración que en esta clase nosotros vamos a intentar dar algunas nociones elementales sobre lo que entendemos de literatura. ¿Por qué? Puesto que no se puede avanzar al estudio de la periodicidad o de la historia propia de la literatura si es que no entendemos qué cosa es literatura. Eso va a ser lo primero que vamos a intentar, digamos, explicar. Así que nuestra siguiente diapositiva nos va a enseñar un concepto básico de literatura, eh, más que básico, clásico, que no implica sea un concepto verdadero, ¿no? O totalmente válido. Decimos, la palabra literatura proviene del vocablo latino literae, que significa letra o escritura. No obstante, esta posible definición es bastante limitada, ya que excluye a las obras de tendencia oral, entiéndase cantares, mitos, etc. ¿En qué medida dice que esta definición es limitada? Bueno, porque excluye obras orales. ¿Y qué implica que las excluya? A ver, entendamos un poco, queridos estudiantes. En el caso del Perú, hay una gran riqueza de literatura oral. Entonces, si nosotros afirmamos que esta es válida, que esta definición es válida, entonces vamos a enterrar muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias fantásticas que aparecen en el Perú prehispánico. Por eso se dice que esa definición es limitada, ¿no? Y que es excluyente. Ahora bien, eh, ¿qué más podemos decir al respecto, no? Entonces, decimos que se podría definir la literatura como una manifestación natural que se desarrolla en los pueblos de manera individual o grupal y se refleja mediante el conjunto de obras orales y escritas registradas a través del tiempo, ¿no? Esta es una definición, digamos, de corte histórico, ¿no? Donde te está, primero, parte de dos ideas muy interesantes. La primera te dice que es una manifestación natural, ¿no? Si es una manifestación natural, quiere decir que las sociedades en general, las sociedades sin distinción de ellas, ni por antigüedad, ni por desarrollo, todas las sociedades por igual producen literatura, algunas en mayor medida, otros en menor escala, pero todas producen literatura. Ahora, otra segunda definición o otra segunda idea interesante que maneja esta posible definición es que te abarca a ambos, digamos, formas de literatura, si quieren ver un término, ¿no? Las que vienen a ser escritas y las que vienen a ser orales. Por eso, una primera idea sería hablar de literatura en relación a discursos, ¿no? Decir el discurso literario, ¿no? Porque este discurso literario puede ser oral o puede ser escrito. Ahora bien, la literatura también presenta disciplinas y estas van a ser tres. Me estoy refiriendo a la teoría literaria, a la crítica literaria y a la historia de la literatura. La teoría literaria esclarece los problemas fundamentales de la literatura. ¿Y cuáles son esos problemas fundamentales de la literatura? Pues la definición, las funciones, los aspectos de producción, entre otros. Em, el punto de la definición, queridos estudiantes, es bastante interesante, ¿no? Hay una gran polémica en relación a esto. Algunos escritores dicen que la literatura es únicamente un arte. Sin embargo, los estudiosos de la literatura, entiéndase personas muy académicas, eh, ellos más bien manifiestan que la literatura es una ciencia, una ciencia. Ellos hablan de la ciencia literaria. Ahora bien, los que están inmiscuidos
los aspectos de producción, entiéndase las imprentas, la distribución misma, en librerías, en simposios, en coloquios, etcétera. Ellos dicen que la literatura, por encima de ser arte, por encima de ser ciencia, es una comunidad social. Hay un conjunto de personas involucradas en el quehacer literario y estos formarán digamos que conformarían esta comunidad social, ¿no? O sea, en el punto de la definición hay una gran divergencia de pensamientos y por ende hay un gran debate, ¿no? Ahora, en relación a las funciones también, ¿no? También en relación a las funciones, algunos piensan que la literatura es eminentemente recreativa, ¿no? La literatura es entretenida, lúdica, esa es una de las funciones que se le otorga. Otros piensan que la literatura es liberadora, ¿no? Una manera de liberarse, de expresarse abiertamente, sin tapujos, sin cadenas, ¿no? Esa es básicamente una visión de los escritores. Otros, en cambio, mencionan que la literatura tiene una función, digamos, pedagógica, ¿no? Educativa. Entonces, también en relación a la función específica existe gran debate abierto. La segunda disciplina es la crítica literaria. Esta dice, interpreta, valora y critica las obras literarias, ¿no? ¿Quién determina que una obra literaria es buena o mala? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Quién determina? Ahora, eh, quien va a determinar en todo caso es el crítico literario, ¿no? La persona que tiene un conocimiento más abierto, un conocimiento más, digamos, preciso sobre el fenómeno literario y sobre las tendencias de escritura en una sociedad determinada. Entonces, es el crítico, ¿no? El crítico literario, quien va a valorar si una obra es buena o es mala, ¿no? Ahora bien, la tercera disciplina es la historia de la literatura. Ella establece la sucesión de épocas y periodos literarios a nivel general, entiéndase movimientos y corrientes, y particular, entiéndase escuelas literarias. Bueno, jóvenes, otro punto a tocar en consideración es los géneros literarios, ¿no? ¿Y qué se entiende por géneros? Bueno, los géneros son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras según los rasgos comunes en su estructura y contenido. Rasgos comunes, eso quiere decir que yo voy a agrupar a las obras, por ejemplo, si están escritas en verso, todas las obras escritas en verso van a ir a un lado. Todas las obras que se escriben de manera, digamos, en prosa, entiéndase, novelas, cuentos, para que tengan más clara la idea, se van a agrupar en otro lado. Las obras que no se crean para ser leídas, sino para que se representen, por ejemplo, en un teatro, van a ir a otro grupo. Entonces, ¿quién va a permitir esta agrupación? Son los géneros literarios, ¿no? ¿Dónde aparecen? En Grecia. En Grecia aparecen los géneros literarios y fueron planteados por primera vez por el filósofo Aristóteles. Y esto ha sido antes pregunta de admisión, ¿no? ¿En qué obra Aristóteles plantea estas ideas de géneros? Pues en la obra llamada Poética. Y este pensador, este filósofo Aristóteles, va a clasificar a la literatura en tres géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos y también a ver las subdivisiones que pueden tener. Vamos a empezar por el género épico. Este está constituido por la narración oral o escrita. Si es escrita, será en verso, de hechos grandiosos donde los personajes realizan hazañas heroicas y presentan poderes sobrehumanos. Este género épico, queridos estudiantes, va a tener una división. Estas divisiones se llaman especies. En este caso, el épico tiene tres especies: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. De las tres, la más antigua de todas es la epopeya. Por eso decimos que surge en la edad antigua.
Resalta las hazañas de un héroe que es importante para un pueblo o grupo. Además, posee una unidad temática. Emplea la intervención de seres divinos y hechos míticos e históricos. Como ejemplo, tenemos la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Ilíada, pues todo gira en torno al personaje Aquiles, que es un semidios. En el caso de la Odisea, todo gira en torno al personaje Ulises, que es el rey de Ítaca. Entonces, la epopeya tiene esta característica, ¿no? Toda la historia va a ser creada para resaltar las hazañas de un héroe, ¿no? Este héroe generalmente tiene todos los atributos, ¿no? De un personaje grandioso, ¿no? Ya entiendas en su valentía, en su coraje, en su arrojo, ¿no? Para conquistar, para tener ciertas, digamos, para separarse de los demás hombres, ¿no? Incluso algunos, algunos son más que hombres, ¿no? Como el caso de Aquiles, que es un semidios. La segunda especie es el cantar de gesta, ¿no? El cantar de gesta aparece en la Edad Media, ¿no? Relata la historia de un personaje, el cual lucha para el fortalecimiento o protección de su reino. Disminuye la fantasía en sus historias, como por ejemplo tenemos el cantar del Mío Cid o, o el cantar de Roldán, ¿no? En el cantar del Mío Cid es un cantar español y en los nivelungos es alemán. Y por último, el poema épico. El poema épico, entiéndase, aparece en el Renacimiento, o sea, estamos hablando del siglo XVI. Constituye una variedad de la epopeya que se caracteriza por su corta extensión y menor fantasía. Algunos afirman que el poema épico es una actualización de la epopeya, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la obra Orlando Furioso. El género lírico, que sería el segundo género, eh, utiliza el verso, aunque en algunos casos se emplea la prosa, se caracteriza por la subjetividad del autor. Entiéndase que este género es el más subjetivo de todos, ya es el más subjetivo. Aquí se van a manifestar sentimientos y emociones de manera predominante en el poema. Durante la antigüedad, el Bate, entiéndase poeta, cantaba a su amada los poemas mientras tocaba su lira. Lira es un instrumento musical de la época, por ello el nombre de lírico. Las especies líricas son, aquí hemos mencionado tres, son muchas más, pero hemos colocado estas tres porque son las más recurrentes, son las que más preguntan en los exámenes de admisión, así que le hemos dado, digamos, o le hemos prestado más atención. La oda, la elegía y la égloga. Oda, exalta un personaje o hecho importante. Tenemos, por ejemplo, a la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, un escritor español de la Edad de Oro, y a la batalla de Lepanto de Fernando de Herrera, también otro escritor español. La elegía, que es la segunda especie, muestra una profunda tristeza y dolor por la pérdida de un ser querido. Como ejemplo tenemos coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique. Y por último, la égloga, que expresa las penas o cuitas amorosas. Cuitas vienen a ser sufrimientos, ya, de los pastores. Como ejemplo tenemos égloga de Garcilaso de la Vega e idilios de Teócrito. A ver, para reformular esto, hay que dar ideas más sencillas. Por ejemplo, cuando tú veas que en un poema se exalta, se alaba a una persona o un hecho, estás frente a una oda. Si en el poema están sufriendo, están llorando de tristeza, ¿ya? Porque se ha perdido un ser querido, porque alguien se ha marchado, porque nos han dejado el ser amado, y el poeta muestra su tristeza, su pena, su dolor, estamos frente a una elegía. En el caso de la égloga, dos cosas tenemos que tener clarísimas. La primera, que los personajes de una égloga siempre, siempre son pastores. Y el tema es amoroso.
Eso es algo que no van a poder, o sea, es algo que es inherente a la égloga. Personajes pastores y el tema es amoroso. Si cumplen estos dos requisitos, estamos frente a una égloga. El tercer género sería el dramático. Este género recrea hechos a través de diálogos y movimientos de los actores, los cuales desarrollan la historia en un escenario teatral. Entiéndase, queridos estudiantes, el género dramático se crea para ser representado, para ser recreado frente a un público, no, nunca jamás para ser leído. Esa es la gran característica del género dramático, que es aquel género literario que se crea para ser representado frente a un público. Ahora bien, las especies del género dramático serán tres: la tragedia, la comedia y el drama. A ver, la tragedia presenta un final funesto de los protagonistas, o de los protagonistas. Como ejemplo tenemos Edipo Rey de Sófocles o la Orestiada de Esquilo. Ambos son escritores griegos. Comedia, la tendencia, de tendencia sátira o satírica y burlesca. Como por ejemplo tenemos El avaro de Molière y Ñacatita de Manuel Asensio Segura, ¿no? Molière es un escritor francés y Manuel Asensio Segura es un escritor peruano. La especie de drama combina lo cómico con lo trágico. Ejemplo, tenemos a Fuentevejuna de Lope de Vega y La vida es sueño de Calderón de la Barca. Resumiendo, cuando tú estés frente a una historia, entiéndase, estoy observando a los actores recrear, ¿ya? Porque el género dramático es para observar, ¿de acuerdo? Para observar. Pero si la historia que están recreando, todo el mundo se muere, estoy frente a una tragedia. Si lo que me están recreando me genera una risa que no me puede, ya me está doliendo el estómago de tanto reír, estoy frente a una comedia. Y cuando se mezcla estas escenas trágicas con escenas cómicas, la mezcla de lo trágico con lo cómico, estoy frente a un drama. Estas van a ser las tres especies del género dramático. Ahora bien, avancemos un poco más. Tenemos aquí las figuras literarias, ¿no? Las figuras literarias, que por definición diremos que son recursos retóricos o expresivos que emplea el escritor para adornar el mensaje y deleitar o impresionar al lector. O sea, en pocas palabras, lo que hacen las figuras literarias es embellecer lo que va a escribir, ¿no? Un autor. Entonces, estos autores, estos escritores van a recurrir a las figuras literarias para embellecer su texto. Vamos a mencionar algunas de ellas, obviamente las más importantes, y las vamos a comenzar a explicar. El hipérbatón. El hipérbatón es la figura que altera el orden convencional de una oración para crear armonía. A ver, ¿cómo es el orden normal o lógico de una oración? Pues la gente me dirá, bueno, profesor, primero empezamos con el sujeto, luego viene el verbo y al final los complementos. Claro, eso es efectivamente lo lógico para construir una oración. Pero miren, lo que ustedes ven de ejemplo es el primer verso de la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor español. Él escribió: volverán las oscuras golondrinas. Si ustedes se dan cuenta, no se está respetando el orden convencional de una oración, porque si se respetara, se debería escribir como las golondrinas oscuras volverán. Pero miren, las golondrinas oscuras volverán. No suena muy bien, ¿no? Le falta ritmo. Pero sin embargo, si yo altero esa oración, si yo cambio esa oración y digo, volverán las oscuras golondrinas, ahí sí hay musicalidad.
Por eso es que el poeta utiliza hipérbaton para darse esa licencia y generar esa armonía, esa belleza. ¿Ya? Eso entonces es el hipérbaton, la alteración del orden lógico de una oración, pero para obtener belleza, para obtener armonía. Una segunda figura literaria sería la metáfora, ¿no? La metáfora es la comparación implícita. Implícita, es decir, sobreentendida, que se establece entre un objeto con otro por su relación de semejanza, ¿no? Esta es una cosa muy sencilla, ¿no? Yo digo, pues para galantear, ¿no? Digamos, digo, las perlas que adornan tu boca. Se sobreentiende, es implícito que yo estoy comparando la palabra perlas con dientes. ¿Me entienden? O sea, voy a reemplazar dientes, ¿no? Voy a sacar la palabra dientes para colocar la palabra perlas. Entonces, ahí está la comparación. Pero esta comparación es implícita, es decir, se sobreentiende, ¿no? Entre dientes y perlas. El símil. Así como hay una comparación implícita, también hay una comparación explícita. Y ese es el símil, ¿no? Para tal fin, el símil va a emplear dos palabras como enlaces, que viene a ser la palabra como y la palabra parece, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos colocado, mariposa de ensueño, te pareces a mi alma, ¿no? Ese es un verso del poeta chileno Neruda, donde se compara a la amada con su alma. Por eso aparece aquí, o escribe la palabra pareces, ¿no? También hay un verso del poeta peruano Javier Heró que él dice, ¿no? Mi patria es hermosa como una espada en el aire. También ahí está el símil, ¿no? Porque en el mismo verso aparecen las dos palabras que se están comparando, ¿no? En este caso, patria con espada. En el ejemplo que está en la diapositiva es amada y alma. Entonces, aparecen, ¿no? Este, no es como en el caso de la metáfora, ¿no? Que se sobreentiende. La hipérbole, jóvenes, es una exageración, ¿no? Se exagera una cualidad, ¿no? Se exagera una cualidad o característica o hecho. Por ejemplo, aquí, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, ¿no? Una nariz superlativa, esa es la exageración. También podríamos decir lo siguiente, ¿no? Me duele tanto que por doler me duele hasta el aliento. Entonces, ahí es una exageración, ¿no? ¿Cómo te puede doler el aliento? O sea, eso ya es una exageración. Jóvenes, acá un pequeño detalle, ¿no? Generalmente en los exámenes de admisión, y vamos a ver seguramente los ejemplos, suelen colocar hipérbole con hipérbaton juntos, en las mismas alternativas, porque como se escriben parecido, a veces nos podríamos confundir. Pero un pequeño detallito como para poder reconocer, ¿no? Y recordar, eh, hipérbole termina con E de exageración. Acuérdate, hipérbole termina con E de exageración. De esta forma lo vas a recordar. Entonces, hipérbaton es la alteración y la hipérbole es la exageración. Así, para que lo recuerdes de una forma más rápida. A ver, siguiente figura, el caso de la anáfora, ¿no? La anáfora es la repetición de una palabra o palabras al inicio de cada verso que conforma la estrofa. Ejemplo, acá tengo un terceto. Un terceto es una estrofa de 3 versos, ¿no? Estos 3 versos, si tú te das cuenta, empiezan con la palabra en. Por eso se forma una anáfora, ¿no? En mis cuadernos de la escuela, en mi pupitre y los árboles, en la arena, en la nieve. Como los 3 versos han empezado con la palabra en, que ahí le he puesto en negrita, estamos frente a una anáfora. Sigamos, aquí tenemos uno que es bien facilito, el epíteto, ¿no? El epíteto indica una característica inherente o sobreentendida del ser.
A ver, hasta, hasta que aquella eterna noche oscura, ¿no? Las noches siempre son oscuras, o sea, ese es el epíteto, ¿no? Abajo, blanco tu ardiente fuego. El fuego siempre es ardiente, como el frío siempre será gélido. O sea, hay características inherentes, ¿no? Inherentes. ¿Para qué se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué recurre el poeta a este tipo de, digamos, o a esta figura literaria, ¿no? Recurre al epíteto para darle mayor intensidad al verso. Imaginemos, ¿no? Yo escribo un verso y dice, y cayó el combatiente derramando su roja sangre. Ahí se ve la intensidad. Por eso aplicamos epíteto. Ya creo que hasta aquí hemos visto las figuras. Son bastante, digamos, sencillas. Y vamos a ver algunos ejercicios, los terribles ejercicios, pero no se preocupen, esos están no muy complicaditos. El número 1 nos dice, con respecto al género épico, al que pertenece el siguiente fragmento de Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, marque la alternativa correcta. Este que veis aquí, de rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes. De estas tres, veamos las alternativas, ¿no? Expresa en versos una honda emoción lírica, predomina la presentación de acciones, se cuenta objetivamente suceso del pasado, representa un episodio a través del diálogo, se describe de forma detallada un personaje. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser la respuesta? Miren, lean bien, dice, ¿no? Este que veis aquí, de rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, miren, ¿cuál podría ser? Sé que lo están pensando, y efectivamente es la letra E, claro. El género épico se caracteriza por ser narrativo y objetivo. En este género las narraciones se alternan con descripciones de lugares y objetos, o también retratos de personajes, como sucede en el fragmento citado. Claro, en el fragmento que hemos citado, lo que acontece es una descripción detallada del personaje, ¿no? Por eso la clave es obviamente la letra E. A ver, una segunda pregunta. ¿Por qué el género lírico es el más subjetivo y personal? ¿Se acuerdan? Eso lo mencionábamos, ¿no? Era el más subjetivo lírico de todos. ¿Por qué? Clave A, la obra rememora constantemente el pasado, ¿sí? ¿Eso hace el género lírico o el género épico? No sé, a ver, ustedes recordarán. El lenguaje recrea la ilusión de la impersonalidad. C, la tragedia canta la lucha del héroe y los dioses. D, el autor se manifiesta desde su mundo interior. ¿Será esa la respuesta? E, el narrador expresa una ideología determinada. Jóvenes, ¿ustedes qué piensan? ¿Mm? Y efectivamente la respuesta es la letra D. Claro, la solución nos dice que el género lírico o en el género lírico el autor se manifiesta desde su mundo interior para expresar sus emociones, por eso es el más subjetivo, no es el género más subjetivo. O sea, entendamos, desde nuestro mundo interior el poeta expresa sus emociones y sentimientos, por eso es el más subjetivo el género lírico. Y por último, ¿qué figura literaria aparece en el siguiente verso de la égloga 1 de Garcilaso de la Vega? Este Garcilaso de la Vega, estimados estudiantes, es un español, ¿ya? Porque a veces nos confundimos con el peruano, pero el peruano es Inca Garcilaso de la Vega, aunque cuando veamos literatura peruana, nos daremos cuenta que Garcilaso de la Vega, el español, con el Inca Garcilaso eran parientes, ¿no? Eso será parte de otra clase. A ver, ¿qué dice el verso? Verde prado, de fresca sombra lleno. ¿Qué figura será? ¿Anáfora? ¿Epíteto? ¿Metáfora? ¿Hipérbole? ¿Símil? A ver, volvamos a leer el verso. Verde prado, de fresca sombra lleno.
¿Mm? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, efectivamente. La letra B. Las palabras verde y fresca son adjetivos calificativos que exponen cualidades intrínsecas de prado y sombra, respectivamente, ¿no? Por lo que se configuran epítetos, claro, o sea, no hay, el prado es verde y la sombra es fresca, o sea, se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende, por eso estamos frente a epítetos. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo en esta primera clase. Estoy a la espera de sus preguntas, si es que hubiese, comentarios, y estaremos ya pues conversando en una siguiente oportunidad. The leaders of today, tomorrow, and forever.